Hello, preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this class. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos de estas clasecitas de inglés. Hoy vamos a continuar con la saga del presente perfecto continuo. En las clases pasadas vimos las oraciones afirmativas, las negativas, que por acá les voy a dejar los videitos, pero hoy ya vamos a continuar con las oraciones tipo pregunta, es decir, vamos a aprender cómo formular preguntas usando este Present Perfect Continuous. Ahora, antes de empezar con la explicación, vamos a recordar en qué contextos usamos este Present Perfect Continuous. Y es que en las clases pasadas yo les decía que lo usamos para hablar de acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente. Es decir, el énfasis va a estar en esa continuidad de la acción en el proceso. Por ejemplo, cuando decimos que yo he estado estudiando por 10 horas. Ahí en este caso, en esta frase, estamos viendo que fue una acción que empezó en el pasado y aún está continuando y estoy haciendo énfasis en que aún estoy estudiando. Por esta razón, antes de visualizar este videito, les aconsejo que vayan y observen la explicación de las oraciones afirmativas y negativas en presente perfecto continuo para que ya al visualizarlos y entender un poco mejor ese tema, ya podamos construir mejor las preguntas. Ahora sí, preciosuras, entonces empecemos. Recuerden que las preguntas en inglés podemos clasificarlas como en dos clases, las WH questions y las Yes No Questions. ¿Cuál es la diferencia? En que estas WH Questions, pues acá tenemos que responder de una forma informativa o explicativa porque las preguntas llevan WH Words. Estas words como por ejemplo what, where, when, why, etcétera, que eso también ya lo vimos por ahí en otras clasecitas. Entonces, ¿cuál sería la estructura de las WH questions? Súper sencillito. En este caso, vamos a colocar la WH word que vayamos a seleccionar, luego colocamos el auxiliar have o has, dependiendo del sujeto. Después del auxiliar have o has, vamos a colocar ahí sí el sujeto, que pueden ser nombres de personas o cosas o animales, lugares, etcétera, o pronombres personales. Luego el sujeto vamos a colocar el verbo to be en participio pasado, que sería been, que significa estado, y luego vamos a colocar el verbo con ing y el complemento si hay, y por último cerramos con signo de interrogación. Esta sería entonces la fórmula gramatical para realizar preguntas en presente perfecto continuo. Taran, tan, 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 tan. Listo, luego de tener esta estructura gramatical, ahora sí vamos a ir con los ejemplos. Supongamos que yo en inglés quiero preguntarle a alguien, ¿qué has estado haciendo últimamente? Entonces, en inglés yo colocaría inicialmente la palabra what, que significa qué, what. Have you been doing lately? What have you been doing lately? Observemos entonces la estructura gramatical. Iniciamos con la palabra what, que sería la WH word, que significa qué. Luego vamos a colocar el have, que sería el auxiliar. Recuerden que en este caso no trabaja como el verbo tener, no, sino como auxiliar, que significaría a, que, a, usted, es decir, coloco el sujeto luego del auxiliar, que sería you, usted, por eso coloco el have, porque el have trabaja con you, I, we y they. Luego del sujeto voy a colocar el verbo to be en participio pasado, que sería been, en este caso significa estado. ¿Qué ha usted estado haciendo? Es decir, coloco el do con ing para que quede esa terminación de ando o endo, en este caso haciendo. Y por último el complemento lately y cierro con signo de interrogación. What have you been doing lately? ¿Qué has estado haciendo últimamente? Y ahora, ¿cómo podrían responder esta pregunta? Sencillito, podrían responderla haciendo una oración afirmativa en presente perfecto continuo. Por ejemplo, ¿qué has estado haciendo últimamente? Ustedes podrían responder, por ejemplo, I have been studying a lot. Yo he estado estudiando mucho. Vemos que tenemos el sujeto I, que significa yo. Luego coloco el auxiliar have para decir yo he. I have. Luego coloco el verbo to be en participio pasado been. I have been. Yo he estado. Y por último el verbo con ing study, que sería studying. Yo he estado estudiando a lot. Mucho. Ahora, ustedes también pueden responder de forma muy cortica, solamente diciendo studying a lot. What have you been doing lately? Studying a lot. Estudiando mucho y listo. Pero pues acá se los explico utilizando una oración más larguita en afirmativo para ir practicando mejor este tiempo gramatical. Ahora vamos con nuestro segundo ejemplo. Supongamos que yo en inglés voy a preguntar cuánto tiempo ha estado ella jugando videojuegos. En inglés yo diría, how long has she been playing video games? Y cierro signo de interrogación. En esta pregunta observemos que tenemos entonces el how long, que sería como esa WH word, que significaría cuánto tiempo. Luego coloco el auxiliar has, que en este caso significaría a, cuánto tiempo ha.
¿Por qué coloco el has? Porque el sujeto es she y recuerden que el has lo usamos con he, she o it. Entonces, luego del auxiliar has coloco el sujeto she, luego el verbo to be en participio pasado que significaría estado, luego playing con ing para que diga jugando y luego video games. How long has she been playing video games? ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo ha estado ella jugando videojuegos o cuánto tiempo lleva ella jugando videojuegos? Sería lo mismo. Ahora, ¿cómo se podría responder? Sencillito, ustedes pueden usar la forma más cortita cuando dicen, por ejemplo, since 7 o'clock, que significaría desde las 7 en punto. Es decir, desde las 7 en punto ella ha estado jugando. O también pueden utilizar una forma de responder más larga, que sería prácticamente haciendo una oración afirmativa en presente perfecto continuo. Por ejemplo, she has been playing video games since 7 o'clock. Ella ha estado jugando videojuegos desde las 7 en punto. Aquí vemos que ustedes pueden, en vez de decir el she has, pueden decir directamente she's, que sería la contracción. She's been playing video games since 7 o'clock. Mire que tenemos la estructura normal como el sujeto, el auxiliar has, luego el been, el verbo con ing, playing y por último el complemento. Ahora, ustedes también pueden realizar la contracción de la I have y quedaría I've. La pronunciación sería I've. Ahora sí, preciosuras, vamos con la yes, no questions. ¿Cómo vamos hasta el momento? Facilito, ¿cierto? Sí, solamente es cuestión de práctica. Entonces, la estructura de la yes, no questions sería súper sencillito. Recuerden que acá solamente respondemos sí o no, ya no hay que dar una explicación o información, sino que solamente es para responder sí o no respecto a una pregunta. Entonces, la estructura, ¿cuál sería? Fácil. Iniciamos con el auxiliar have o has, luego colocamos el sujeto, luego el verbo to be en pasado que sería been, luego vamos a colocar el verbo con ing y por último el complemento si lo hay y el signo de interrogación. Entonces supongamos que yo en inglés voy a preguntar, él ha estado jugando fútbol desde esta mañana. Yo diría o preguntaría, has he been playing football since this morning? Observemos que la estructura es sencillita, iniciamos con el auxiliar have o has. Recuerden que en este caso es has porque tenemos el sujeto he y he trabaja con has. Luego coloco el verbo to be en pasado que sería been. Hasta el momento yo estaría diciendo el estado. Luego coloco el verbo play con ing, playing, jugando fútbol since this morning, desde esta mañana. Entonces, a ver, cuando hacemos la traducción no necesariamente tenemos que decirla tal cual este orden, sino que también podemos decir, por ejemplo, él ha estado jugando fútbol desde esta mañana. Es decir, la traducción puede ser en otro orden diferente, como suena mejor en nuestro idioma, no hay problema. Ahora, para responder es sencillito, pues responderíamos sí o no de forma corta. Ustedes pueden hacerlo simplemente diciendo yes, o pueden decir yes he has, o yes he has been. Mire que hay 3 formas cortas para responder. Ustedes pueden usar la que más deseen, no hay problema. Observen entonces que este tipo de pregunta es básicamente para que alguien nos responda sí o no y listo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que yo en inglés voy a preguntar a alguien, ¿ha usted estado chateando con ella? O ¿has estado chateando con ella? Es lo mismo. Y yo diría, have you been chatting with her? Miremos de nuevo la estructura, sencillita, tenemos el auxiliar have, en este caso colocamos have porque el sujeto es you y you va con have, luego coloco el verbo to be en participio pasado been, have you been y luego el verbo chat con ing, chatting. Have you been chatting with her? ¿Has estado chateando con ella o ha usted estado chateando con ella? Es lo mismo. Para responder, recuerden, pueden decir simplemente yes o yes, I have. ¿Por qué hay? Porque recuerden que si yo le voy a hacer la pregunta a usted, pues usted me va a responder diciendo yo. O si le digo o hago la pregunta para ustedes, ustedes responderían nosotros. En este caso estoy usando el yo. Yes, I have o por último, yes, I have been. Y si ustedes van a responder de forma negativa, pueden decir simplemente no o no, I haven't. O por último, no, I haven't been. Por acá no se me ve muy bien, pero bueno, ustedes me entienden, muñecuras. A ver, corro un poquito esta hojita para arriba, ahora sí se me ve bien. Entonces sería no, o también no, I haven't. O por último, no, I haven't been. Cualquiera de las 3 opciones están correctas, muñecuras preciosuras. Bueno, entonces estos serían básicamente las estructuras de estas preguntas, ya sea WH questions o yes no questions, en presente perfecto continuo. Recuerden ver los otros videos sobre las oraciones afirmativas y negativas. Y por último les voy a dar el extra tip, y es que muchas veces las preguntas no necesariamente tienen que estar formuladas en presente perfecto continuo para yo responder en presente perfecto continuo. Es decir, por ejemplo, hay preguntas en donde pueden preguntarle a alguien why
Is she tired? Porque ella está cansada. Y la respuesta puede ser en presente perfecto continuo. Por ejemplo, because she has been working a lot. Porque ella ha estado trabajando mucho. Entonces vemos que en este caso estoy usando una respuesta en presente perfecto continuo y la pregunta no necesariamente está en ese mismo tiempo gramatical. En otras palabras, ustedes pueden responder usando este tiempo gramatical o cualquier otro con base en el contexto, como se escuche mejor, con base en el tiempo gramatical correspondiente y no hay problema. Y eso es todo, preciosuras. Thank you por visualizar. Recuerden que si el video les fue útil, le pueden ayudar a este canal con un like. Se pueden suscribir aquí abajito, pueden compartir este video a otras personitas. Y recuerden, si no entienden algún tema, lo pueden dejar aquí abajito. Yo se los explicaré. Besitos, bye.